Vamos a charlar. Bienvenidos a FM Show, un podcast de música en español, donde te conectaremos con noticias y entrevistas a los nuevos artistas que cambiarán la historia de la música. Cada 2 semanas compartiremos anécdotas, historias y muy buena música. En el programa de hoy tendremos una entrevista exclusiva a David Moya, actual cantante y líder de Siglo 380. Con ustedes, la entrevista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Saludo a todos los que se están escuchando, Muy bien. Súper contento de escucharte después de tantos años que no hablábamos o nos veíamos. Es verdad, hace un montón. Pero bueno, contanos un poco de tu historia. ¿Cuál fue tu introducción a la música? ¿Qué tipo de instrumentos tocás? Todos sabemos de que sos cantante, pero contanos un poco más acerca de toda esa historia. Ok, mira, bueno, lo que es la introducción mía en el mundo de la música se da cuando yo tendría aproximadamente 13 años o 12 años. Fue a través de la radio, porque yo hasta ese entonces no tenía ninguna predilección por ningún instrumento musical o tampoco tenía ninguna banda de música favorita. Recuerdo haber escuchado por radio una canción de rock de una banda argentina que me gustó mucho. A partir de ahí me interesé por buscar, por escuchar un poco más. En esas épocas era todo con cassettes, los CDs recién empezaban acá en Argentina a ser utilizados. Y bueno, fue así que dije, wow, esto es lo que a mí me gusta, era rock, era cantado en castellano. Eso me llevó a ser más fan de una radio que en ese entonces estaba dedicada 100% al rock, nacional o internacional. Y así fue que fui conociendo bandas de rock norteamericano, como fue en su momento Guns N' Roses, Nirvana, Metallica. Fue todo lo que en los 90, fin de los 80 y 90 sonaba en todas las radios. Así fue que yo me metí y que me di cuenta que lo mío era ser músico, porque me volvía loco, me encantaba escuchar ese tipo de música, ¿no? ¿Qué fue lo que te llamó más la atención? Cuando escuchabas, por ejemplo, Guns N' Roses, cuando dijiste así me acordé de que una de las primeras bandas que escuché junto con Guns N' Roses fue Scorpions. Uh-huh. Y, por ejemplo, a mí desde mi punto de vista como baterista me encantaba cómo sonaban las baterías en esas bandas. ¿Qué fue para vos lo que más te llamó la atención? ¿La guitarra, los cantantes? Mirá, yo por mi tipo de perspectiva relaciono mucho la música con la imagen, ¿no? Y de repente ver a los músicos sobre un escenario corriendo de una punta hacia la otra, interpretando su instrumento con convicción. Eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención, principalmente de una banda en particular como era Guns N' Roses, pero después lo podía ver en casi todas las bandas de rock, que sobre el escenario daban un show muy visual que se complementaba perfectamente con la parte musical. Era como ver a Freddie Mercury en Queen, siendo de una punta a la otra del escenario, con Brian May detrás haciendo lo mismo. Era un complemento visual perfecto para la música que a mí me gustaba, que era el rock. Eso fue lo que más me llamó la atención, la conexión que había entre la imagen que ellos daban y lo que estaba sucediendo musicalmente al mismo tiempo. Creo que es lo que todos nosotros en algún momento soñamos, ¿no? Ser esa estrella de rock. Y obviamente viendo a Freddie y Axl en el escenario es decir, uy, me gustaría ser como ellos. Obviamente que sí, uno tiene ídolos, que es por naturaleza, todos tenemos ídolos.
¿no? Algunos en la música, otros en la literatura, otros en el cine o el teatro, pero particularmente a mí me llamaba mucho la atención eso. Y después a nivel musical me llamaba mucho la atención de los cantantes de rock, las grandes voces, con Jay Hetfield, bueno, ya te dije, Freddie Mercury, Axl Rose, Ozzy Osbourne. Son un montón de voces grandes que hicieron grandes a la movida del rock de esa época. Y siempre, siempre los grandes cantantes respaldados por un gran guitarrista, en el caso de Axl Rose con Slash. Bueno, cada banda tiene su dupla, por lo general, ¿no? Y como siempre los bajistas y los bateristas tratando de resaltar como pueden, pobres, desde atrás. Pero hemos No, no visto que sé, no sé a lo que te referís, pero bueno. lo digo por tu predilección por la batería, obviamente. Sos un gran baterista y eso la gente tiene que saberlo también, ¿no? Que sos un gran baterista. Ya vamos a hablar de eso, pero contanos un poco, o sea, obviamente yo sé de que aparte de cantar tocas guitarra, pero cuando Ujú, empezaste a tocar con una banda, por ejemplo, ujú. ¿empezaste directamente a cantar? ¿Empezaste No, tocando guitarra? no. Lo primero que incursioné fue con una guitarra, creo que una guitarra común, acústica. Después cuando mi padre pudo comprarme mi primera guitarra, empecé a armar una banda entre amigos de ahí del barrio, de la zona donde nosotros vivíamos, y empecé como guitarrista. Había otro chico que se encargaba de cantar, y recuerdo que yo empecé a cantar, porque yo hoy por hoy soy cantante, empecé a cantar por casualidad, porque en realidad el chico que cantaba estaba fónico con un problema en la voz, teníamos ganas estábamos en un ensayo, ¿no? Sí. Y recuerdo que la novia de ese chico dice, bueno, ya que vos no podés cantar, podría cantar David, que él tiene buena voz. Y dijeron, bueno, a ver, probá. Y yo pensé que me lo estaban diciendo en broma. Empecé a cantar y me di cuenta que me gustaba. Y los que estaban alrededor me miraron y me dijeron, me parece que vos sos el cantante de la banda, no, el otro chico que cantaba también tocaba la guitarra. Eh, Así que bueno, así fue como de casualidad. Wow. Comencé a cantar y así, bueno, así fue. Tenía influencias muy marcadas también, ¿no? Todos Sí. tenemos influencias, es inevitable eso. Pero a su vez también tenía un timbre de voz diferente a lo que se venía escuchando. Yo estoy hablando acá de Argentina, obviamente, ¿no? Sí. Eh, y bueno, eso me dio más fuerza a mí como para seguir adelante con el tema del canto, ¿no? Contanos un poco, no sé si esa quizás fue la primer banda en donde cantaste o hubo otras, o cuál fue la banda que más te marcó como músico o como cantante. No, en realidad el hecho de ser cantante y a su vez de saber tocar la guitarra me dio la posibilidad de empezar a componer canciones, a hacer mis canciones, que son las canciones que después se las presentaba a los chicos de la banda y entre todos las trabajábamos. Pasó que tuve la suerte de que te pase algo que pasa cada tanto, que es estar inspirado. La inspiración es algo que no viene todos los días, es algo que te viene una vez cada mucho. Entonces, cuando viene la inspiración, aprovechá, hacer una canción, empezá y terminala, ¿no? Y eso me pasaba mágicamente. De repente empezaba a componer una canción y me daba cuenta que la podía terminar. Por ahí en 2 horas la tenía hecha, cosa que por ahí después durante 3 meses no podía componer ni una sola canción. Entonces, como podía cantar, como sabía tocar la guitarra, empecé a componer canciones. Y la banda los músicos que tocaban conmigo, les gustaban las canciones, por suerte, ¿no? que yo componía y se ponían a tocar. En casi todo el repertorio eran canciones de mi composición. Entonces, a lo largo de los años he ido cambiando de bandas, de formaciones, pero lo que no cambió nunca es que siempre tocamos, o sea, se interpretan las canciones que pude componer. Hay canciones que son de cuando yo tenía 20 años, 18 años. Hoy tengo 37 y sin embargo las seguimos tocando, las seguimos interpretando.
Así que bueno, más que nada por eso. Wow, es increíble. Creo que nunca escuché este lado de David, ¿no? Pero es increíble escucharte, de verdad. Ahora, ¿cuál fue una de esas canciones que te marcó para siempre? Si es que hay alguna en especial. ¿Mía, de mi composición o de la música De tu mundial? composición, que hoy en día la seguís queriendo como el primer día que la compusiste. No, hay un tema que se llama Nervioso. Ese tema lo compuse cuando yo tenía 20 años, ¿no? Incluso hay una parte de la canción en donde la letra dice, tengo 20 años y tengo que pelear contra un mundo ciego. Y esa letra la dejé así porque es una foto de mi vida, de ese momento. Hoy tengo 37, pero en esa parte sigo diciendo tengo 20 y tengo que pelear contra un mundo ciego. Es como en ese momento ver una instantánea de tu vida cuando vos tenías 20 años. Sí. Es la ideología que tenía ese entonces. eh, Cuando yo tenía 20 años, en ese entonces a nivel mundial sonaban bandas como Metallica, ya te digo, Nirvana, Guns N' Roses, Sí. una catarata de bandas que hicieron historia a nivel mundial en lo que es el rock. Wow, la verdad, el hecho de que menciones esa canción en particular, Ujú. me pone contento el hecho de saber de que de alguna manera u otra formamos parte juntos Claro que sí, de esa canción. claro que sí. Si bien no estuve en los inicios de Nervioso, ¿no? Que es el nombre de esa canción, pero Sí, en cierta manera fui parte de ello. Para los que sí. no saben, vamos a pasar un poco de la Contalo, canción. Fer, contalo. Para los que no saben, vamos a pasar unos segundos de la canción Nervioso para que todos puedan escuchar y saber de lo que estamos hablando. Me acuerdo no me acuerdo qué año fue, pero 2000, Mirá, cuando nos conocimos. Claro, nosotros nos conocimos en el 2000, justo después de unos cuantos meses de ya habernos conocido. En mayo del 2000 se disuelve la banda en la que yo tenía. Bueno, los músicos se van, me quedo solo y yo recuerdo que como te tenía a metros de mi trabajo, donde yo trabajaba, ¿te acordás que te comenté? Te dije, mirá, la banda que yo tenía no está más, voy a seguir con este proyecto, voy a seguir tocando estas canciones, así que si querés podés sumarte a mi proyecto. Y vos me acuerdo que pusiste contento porque te gustaba la banda, la música que yo hacía. Me Y el fascinaba. primer, claro, Me el primer fascinaba. tema, y si vos te acordás, el primer tema que interpretamos juntos fue justamente este tema, Nervioso. Nervioso, sí. Ujú. Jamás me voy a olvidar. Ah, ¿cómo te vas a olvidar? Hasta el día de hoy lo sigo escuchando y tengo la grabación del concierto en vivo que dimos en La Colorada. Sí, qué show ese, ¡Qué ¿eh? show! ¡Qué show! Qué época. David y yo tocábamos juntos en lo que en su momento fue Gran Perry. Me acuerdo cuando me diste el primer CD con los temas de Gran Perry, me dijiste, ok, aprendete los temas y nos juntamos a tocar. Fue todo muy loco y fue sinceramente una de las bandas que más rápido salía al ruedo, porque recuerdo que al muy poco tiempo de estar ensayando, estabas vos, estaba Martín en el bajo y Seba en guitarra. Al muy poco tiempo de habernos juntados a ensayar estos temas, ya estábamos sobre un escenario. Sí, sí, fue increíble. Contra un mundo ciego. Esa actitud de salir al escenario y dar todo. Y fue una de tantas conversaciones que tuvimos antes de subir a un escenario, ¿no? Subir al escenario, me acuerdo que algo que siempre decía era subir al escenario y darles en la cabeza a la gente con nuestra música. Que se sienta... Era un golpe, claro, era golpearles la cabeza y decir, acá estamos,
escuchen, disfruten, pero llévense una imagen de ¡wow! ¡Qué banda! Sí. Y dábamos todo arriba del escenario. Sí. Qué increíble. Sí, pero eso tiene que ver mucho con lo que te decía antes, con las influencias musicales que nosotros teníamos. Las bandas que a nosotros nos gustaban en ese entonces tenían eso de que cuando se subían a un escenario te mataban, eran increíbles. Entonces nosotros, al estar influenciados por eso, cuando subíamos a un escenario éramos parte de lo mismo, queríamos impresionar, agradar. Sí, Claro. impresionar con todo. Me acuerdo de las preparaciones que hacíamos para los shows. Qué buenas épocas, qué buenas anécdotas. Qué lindas épocas, qué lindas épocas. Ahora, recordando, ¿no?, esos tiempos en el 2000, estamos hablando de que pasaron 15 años desde 15 que años. nos conocimos, muchísimas cosas pasaron entre medio, cosas con las que la vida te afecta a nivel personal, la distancia que nos mantiene alejados en cierta manera, pero no tanto gracias a la tecnología hoy en día. De una manera u otra nos mantenemos conectados. ¿Cómo ves esa perspectiva de la música hoy en día, ¿no? O las bandas que están saliendo, ¿pensás que salen al escenario con esa misma garra y actitud que salíamos antes? Lo que pasa es que hay que analizar, ¿no?, el tema de cómo la tecnología, o sea, Internet, y principalmente, creo yo, el tema de la piratería, las copias de los temas de manera ilegal. Hay dos formas de ver las cosas, yo creo, ¿no? Una es viéndolas desde el lado correcto, si se quiere decir, que cuando alguien hace un trabajo, porque ser músico es un trabajo, es porque uno está dándole entretenimiento a las personas. Por más que uno haga lo que le gusta hacer y que después puedas analizar si los músicos merecen o no, bueno, eso es otra cosa, pero eh, al entretener, a nivel musical hoy por hoy, lo que veo a nivel de la industria de la música, lo que Internet principalmente, creo yo, fue lo que más interfirió, es en lo que un músico recibía en un principio, que era la compra de un CD en formato físico, ¿no? Hoy por hoy ya eso no existe, todo es a nivel YouTube, a nivel de Spotify o Google Play. Bueno, si no tienen entradas por ese lado el músico, la única que le queda es el show en vivo, o sea, los conciertos. Calculo yo que por cómo sigue la industria hoy por hoy, el músico, por lo menos acá en Argentina, la mayor entrada a nivel dinero que puede llegar a tener es únicamente a nivel conciertos. Lo que es venta de discos es prácticamente nulo. Todo es en formato MP3, y una persona lo pudo comprar en internet, el disco de una banda que le gusta, y se lo pasa a un amigo, una copia, y esa copia que se pasó, el músico no ve un centavo, porque obviamente es una copia ilegal. Pero bueno, después está la otra mirada, la mirada de diciendo, bueno, hay gente que no puede acceder, no tiene dinero como para poder comprar. Entonces, ¿cómo llega a escuchar una banda que le gusta, una canción que le gusta, si no es porque alguien le pasa una canción en MP3? Entonces, es un poco ambigua la mirada, ¿no? O sea, los que lo pueden comprar deberían comprarlo. Y bueno, y después está la otra gente que no, por ahí no tiene el acceso, pero también merece escuchar y ser parte de la música que le gusta. Sí, es verdad, y lamentablemente la piratería afecta muchísimo hoy en día, y no solamente en Argentina, acá en Estados Unidos, lo que se escucha, ¿no?, en Los Ángeles es de que muchísimos músicos famosos, ¿no?, lo que hoy en día se consideran celebridades de la música, están afectados de la misma manera. Eso es a nivel mundial, eso nadie se escapa de eso, Sí, ¿no? nadie se escapa. Los beneficios de la tecnología y al mismo tiempo el lado contrario de la tecnología. Exactamente, es muy ambiguo. O sea, por un lado buenísimo porque te conocen en todo el mundo, y por otro lado no creas que por eso te van a pagar. Más bien los conciertos en vivo hoy por hoy son lo que más le da de comer a un artista.
el tema de la venta de CDs es prácticamente nula. No sé bien cuánta gente tiene la moral como para decir, bueno, voy a Spotify y lo compro, o voy a Google Play y compro una canción que me gusta. La mayoría no lo hace, la mayoría lo busca en YouTube o lo descarga de manera ilegal de algún servidor de internet. Sí. Pero bueno, yo creo que también queda en el verdadero fan, que creo yo ahí donde tienen que apuntar los artistas, a los que son verdaderos fans por ejemplo, de mi banda. Si sos un verdadero fan, te voy a pedir que me apoyes comprando legalmente el material, ya sea en internet o físicamente en un CD. Entonces, si tu gente, la gente que te apoya, te responde, entonces te da más armas, porque no se trata de que yo quiera comprarme una mansión o quiera comprarme un auto 0 kilómetros, se trata también de invertir en después devolverle a la gente con un mejor show, un concierto con mucho mejor escenario, con mucho mejor sonido. Son cosas que van y vuelven. Van y vuelven. Lo que la gente les da al músico, el músico después se lo tiene que devolver. Completamente de acuerdo, la tecnología hoy en día puede ser un gran beneficio, pero en ciertos aspectos puede ser una contradicción. Pero bueno, contanos un poco acerca de esas experiencias arriba de un escenario. ¿Cuál fue o cuáles fueron uno de tus mejores momentos arriba de un escenario? ¿Qué anécdotas nos podés contar? Bueno, mejores momentos que yo pueda recordar. Uno disfruta mucho, por ejemplo, cuando tenés la suerte de contar con un muy buen sonido de retornos, o sea, que es lo que el músico escucha cuando está arriba del escenario. No es lo que la gente escucha debajo, sino sobre el escenario hay un sonido armado que es el que escuchamos nosotros, los músicos. Lamentablemente en la mayoría de los lugares donde las bandas tocan, creo que eso es a nivel mundial, debe pasar exactamente lo mismo a todos los Sí, que somos músicos, sí, que el sonido, el retorno, ese sonido que escuchás arriba del escenario es malo. Entonces, si un guitarrista se para al lado de su amplificador, se escucha. Si un bajista se para al lado de su amplificador, también se escucha. El baterista también se escucha, pero entre todos nos tenemos que escuchar también. Yo tengo que escuchar, o vos, Fer, que sos baterista, también, si no escuchás lo que está tocando el bajista o el guitarrista, es muy difícil que puedas eh, llevar adelante una gran performance. Entonces, a mí lo que me pasó es que he ido y por eso lo voy a recalcar como algo bueno, que me ha gustado, que vivirlo sobre un escenario, es ir a ciertos lugares que son muy pocos, en donde el sonido se escucha perfecto sobre un escenario. A mí me afecta mucho porque soy cantante, si el sonido de mi voz, si el retorno que yo tengo está muy bajo, entonces eso hace que yo esfuerce mi garganta porque es natural, al no escucharme grito, o sea, subo el volumen de mi voz y me termina perjudicando porque a la mitad del show comienzo a sentir un desgaste de la voz que no está bueno. Al revés, te termina jugando en contra. Entonces me ha pasado de poder disfrutar de ciertos lugares donde hemos tocado a pleno, en plenitud, o sea, de poder concentrarme en vez de qué está sonando o qué se escucha sobre el escenario, de poder concentrarme en conectarme con el público, con la gente que nos estaba viendo, porque ya el tema del sonido estaba solucionado. He disfrutado mucho, pero mucho, uno de los últimos shows que dimos. Hay un teatro muy importante que se abrió, no, hará 2 años en Argentina, que se llama el Teatro Vorterix. Es un teatro increíble, que en realidad ese teatro es viejísimo, era utilizado para las orquestas sinfónicas y para obras de teatro, porque tiene una acústica increíble. Bueno, ahora lo han remodelado todo, lo han armado como para hacer conciertos de bandas de rock, y la han utilizado bandas internacionales, ya ha estado Slash, hay un montón de artistas que han tocado en ese lugar. Yo tuve la suerte de poder subir a ese escenario, de disfrutar de ese tipo de sonido y de poder conectarme con la gente a pleno, a pleno. Eh, a nivel excelente, eso me ha sucedido, de poder conectarme con la gente gracias al buen sonido sobre un escenario, que un músico lo valora muchísimo. Y después, ya que estamos, como algo, una anécdota mala, recuerdo estar tocando
en un concierto en Capital Federal y en el medio del show se corta la luz. Se cortó la luz general del lugar, sí, pero ojo, acá en Argentina tenemos, no sé cómo sea en Estados Unidos, capaz que tienen trifásica, como se llama, son 3 fases de electricidad. De las 3 fases se cayeron 2 y quedó una sola funcionando que alimentaba la consola de audio de donde salía mi voz y nada más. Se alimentaba la consola de voz y había creo que una sola lámpara encendida en el medio de toda la gente que no entendía nada, estaba todo oscuro, se escuchaba mi voz, obviamente la batería es algo que no necesita un amplificador, entonces recuerdo haberlo mirado al baterista y decirle, no sé, hacé algo, tocarte algún ritmo, algo, bueno, y el pobre muchacho tuvo que estar tocando durante 15 minutos y yo hablando con la gente con el micrófono y rezando para que vuelva la luz hasta que al fin volvió la luz y pudimos terminar el recital, pero imagínate que fue... ¡Qué increíble! Y nos pasó algo parecido, nos pasó algo parecido, que en realidad no se cortó la luz. No lo hiciste a propósito, ¿no? De que solamente tu micrófono quede... Pero, qué casualidad. ¡Qué casualidad! No sabía qué decirles a la gente, porque muchos empezaban ya a incomodarse, pero no era culpa nuestra, era algo... Se había cortado la luz en toda la zona, en la ciudad. Wow. Duró 15 minutos el corte. Pero imagínate, en la mitad de una canción que se corte la luz, te querés morir, ¿no? Pero bueno. Una experiencia que me imagino ningún músico quiere pasar por eso. Y bueno, uno hace lo que puede. Sí, me imagino. Ahora, recién mencionaste, ¿no? De algo que... ¿Cómo te afecta el retorno de sonido arriba del escenario y el desgaste que implica eso para tu voz? Contame, David, personalmente, ¿no? El cantante que está a punto de subir al escenario. ¿Qué hace David antes de subir al escenario? ¿Tenés algún tipo de preparación? ¿Te tomás 10 o 15 minutos para ejercitar la voz, vocalizar, calentar las cuerdas? ¿O simplemente meterte en vos mismo? Soy David, estoy a punto de cantar, me concentro en mí mismo, me alejo del resto. ¿Qué es lo que haces? ¿Tenés alguna...? No, yo lo que hago particularmente, ¿no? es calentar un poco la garganta, pero siempre valoramos mucho, yo lo valoro mucho, el hecho de estar siempre en contacto con mis compañeros de la banda, no alejarme, no aislarme para nada, siempre quiero estar alrededor de ellos, nos gusta estar juntos en ese momento. Y a mí particularmente me pasa que yo es como que tengo doble personalidad, ¿no? Debajo del escenario soy una persona, pero cuando subo al escenario no sé qué me pasa, como que me transformo. Te transformás, sí. Sí, es algo que me pasa naturalmente, no es que lo busco. Entonces, ese momento previo, antes de subir al escenario, es el momento donde me hace un clic, como la cabeza me hace un clic y me transformo en el otro, en el que, claro, porque yo a nivel persona, soy un tipo tímido, no soy muy extrovertido, pero cuando me subo al escenario es como que me transformo, me potencio y soy todo lo que no soy abajo del escenario. ¡Wow! ¡Qué increíble! Es algo raro, me gusta que me pase también, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios que me pasa, porque si no, sobre el escenario sería aburridísimo. Sí, pero bueno, no tengo ningún preparativo así, no es que estoy... Nada especial. No, caliento un poco la garganta, nos damos unas palabras de aliento entre los músicos y nada, subimos y a tocar. Pero sí, trato de siempre tener la precaución de que el primer tema del setlist sea una canción en donde empiezo cantando tranquilo y que después vaya levantando la voz, ¿no? Como para que a lo largo en ese interín, en ese tiempo, mi voz mejore, tenga más color y a la hora de donde tengo que sacar el gran cantante o lo mejor que puedo dar, ya esté bien de la voz. Es sí o sí indispensable el calentamiento, eso es inevitable. Por eso yo caliento un poco antes de subir al escenario, 5 minutos antes, 10, pero cuando subo al escenario siempre me fijo en que en el setlist el primer canción no sea una canción donde tenga que
esforzarme mucho. Trato de aprovechar esa primera canción para terminar de calentar la voz. Perfecto, sí, me parece bárbaro y creo que hay muchísimos cantantes que tienen esa misma estrategia, más o menos, por decirlo de alguna manera, o algunos tienen un ritual, ¿no? Por eso te decía, si te alejas, si te aislás, hay gente que necesita aislarse para concentrarse en lo que tienen que hacer, pero está bárbaro. Sí, cada uno tiene su manera de encararlo. Siempre lo que uno tiene que lograr es dar lo mejor sobre el escenario. Así Ah, como nosotros, siendo nadie, porque cuando nosotros en el año 2000 tocábamos un escenario, nadie nos conocía, pero sin embargo subíamos con la intención de dar todo sobre el escenario. Creo que yo que todos los grandes músicos y los que no son conocidos también sí, tienen ese momentito previo antes de subir al escenario en donde quizás, sin darse cuenta, tienen su minutito de, no sé, de pensamiento. Esa adrenalina es la más hermosa, la de ese momento previo antes de subir. Yo a veces incluso disfruto más de ese momento previo antes, pero ese momento previo me refiero a ese último minuto, esa adrenalina que te corre antes de que se abra el telón, que después vos sentís grandes cosas, obviamente, sobre el escenario, cuando ya estás con la gente que te está mirando, el público cuando ya te está mirando, pero ese minutito previo es tremendo, ese dolor de estómago que te agarra. El día que eso no me suceda, me retiro, no canto más, pero mientras sí, sigas es sintiendo verdad, es verdad. esas mariposas en la panza, en el estómago, Sí, sí, es es verdad. buenísimo. El minuto previo es verdad, sí, Sí, son esos nervios que son geniales. sí, qué bueno. Hablando así de conciertos y estar arriba de un escenario, ¿cuál fue tu primer concierto al que asististe? Mi primer concierto, yo tenía 15 años, fue en el año 93, fue justamente la despedida de la formación original de Guns N' Roses. El último show que dieron fue el 17 de julio del año 93, en el estadio de River Plate. Me acuerdo, yo estuve ahí un día antes de mi cumpleaños Ah, mira, justo era, y no nos conocíamos, y no nos porque no conocíamos. nos conocíamos. Que después hablando con muchos músicos del ambiente en el que me manejo, también habían estado. El bajista actual de la banda que tengo ahora también estuvo ese día ahí. Ese fue mi primer show, el primer recital al cual asistí, el de Guns N' Roses en el año 93. Y justo fue el último show de la banda, de la formación original de Guns N' Roses. Sí, es verdad. Me acuerdo que en Argentina fue algo enorme, increíble, la conmoción que eso creó, la movida que creó, los canales de televisión pasando el concierto en vivo. Sí, se había armado todo un revuelo, incluso recuerdo que en la puerta creo que estaban en el Sheraton o en el Hyatt me parece, el hotel donde paraban los Guns N' Roses acá en Buenos Aires, en la calle se habían juntado 300, 400 personas, todos fanáticos de la banda, y recuerdo todavía, vos por ahí te acordás, que Slash sacó por la ventana su trasero. Sí. Se bajó los pantalones y le mostró el trasero a todos los que estaban ahí abajo. Me acuerdo, sí, es Incluso verdad. después hubo un allanamiento policial porque los habían acusado de que tenían drogas. Se hizo todo un show ¿Los mediático. Guns? No, no puede Sí. ser. Para mí que Y estaban equivocados. Era la banda de David, me parece. No, no. Incluso hace poco hay un reportaje que le hicieron a Duff McKagan, que era el bajista de Guns N' Roses, en donde le preguntaron si recordaba esa situación. Y él se acuerda, perfecto, recordaba así. Dice, el problema es que nosotros no viajamos con drogas encima. En esa época nosotros las drogas las conseguíamos en donde íbamos. Sí. No había en el avión teníamos una caja llena de drogas. En esa época los Guns N' Roses estaban atravesando un momento de gloria grandísimo, pero a su vez de autodestrucción con las drogas tremendo. Entonces, La droga venía a ellos. es que en esa época ser rockero, creo yo, en las grandes ligas, estamos hablando a nivel mundial, la droga era la moneda corriente, era en ese entonces calculo que yo la cocaína o no sé, crack, no sé qué era lo que más les gustaba, pero estaba muy ligado al mundo del rock a las drogas. Hoy si te pones a pensar en la música electrónica, en los grandes parades que se hacen, también
agua mineral y sus sus pildoritas de éxtasis o de cristal o no sé, Sí, todo ese sí, tipo sí. de drogas. O sea, lamentablemente la música y la droga siempre estuvo conectada. David, contanos un poco cuál es tu inspiración para componer, qué es lo que te inspira, el por qué o quién te inspira para componer cuando haces música. Ujú. Bueno, mirá, en mi caso particular, yo siempre compongo primero la música eh, con la melodía y después, por último, la letra de la canción. Me ha pasado muchas veces estar en la ducha y que me aparezca así por inspiración una melodía de una canción, la parte de la voz, estoy hablando. Entonces corriendo después de, salgo de la ducha corriendo, obviamente cuando termino, agarro una guitarra, tomo una guitarra y trato de entonar esa misma melodía sobre una base hecha con guitarra. Pero siempre me enfoco en el sonido, en que sea, en que me guste lo que está sonando. Una vez que lo tengo más o menos armado, ahí sí lo llevo a la sala de ensayo, en donde con la banda lo tocamos todos juntos. Le damos forma, y una vez que ya está totalmente definida la canción, cómo va a ser, recién ahí me pongo a ver qué letra va a tener esa canción. A mí me gusta escuchar la música y sentir qué me está diciendo la música. Si la música es triste, si la música es alegre, si la música es una música que tiene una energía de enojo, de desenfado, y en base a eso que me transmite la canción, apunto la letra de lo que va a decir esa canción. Esa por lo menos es la forma en que yo me manejo. Y a nivel de inspiración, siempre me enfoco en los sentimientos, en las vivencias a nivel personal, de relaciones amorosas, de amistades, de situaciones, de sentimientos. Por ahí me ha pasado de escribir una canción en donde me refería a que no tenía un trabajo, necesitaba trabajar, y el sentimiento de casi desesperante que sentía en ese momento lo volqué en la letra de esa canción. O sea, en casi todas las canciones trato de escribir sobre vivencias y cosas de la vida cotidiana, pero más bien enfocado a nivel sentimientos. Igual la mayoría de las canciones, si las pones a mirar, están enfocadas más bien en el amor, o sea, en relaciones difíciles, en sentimientos encontrados, en, a veces uno se, qué sé yo, siente como que alguien lo traiciona o no lo valora. Bueno, me pasa mucho cuando escribo las canciones, trato de volcar ese tipo de cosas, de transmitir lo que por ahí sentí en algún momento. Incluso a veces hago en mi mente ficciones, o sea, imagino una relación de dos personas, imagino una situación de discusión o de traición o de cualquier cosa, pero y trato de volcar la letra de la canción, qué está sintiendo, siempre tomo bando, o sea, o una persona la que es traicionada o el que está traicionando a la otra persona. Es mucho a nivel sentimental. Me enfoco mucho en eso y también me enfoco mucho en la soledad. La soledad siempre fue algo que no sé por qué, será porque no sé, parte de mi esencia, es algo que me llama la atención. Me llama la atención la persona que está sola o que por ahí, todo lo contrario, tiene una familia, tiene amigos, tiene un trabajo, pero que aún así se siente solo. Cambiando un poco de tema ahora, Sí. contanos un poco qué es lo que estás haciendo hoy en día, cuál es tu nuevo proyecto, cuál es el Ujú. nombre de la banda que tenés hoy en día. Bueno, mira, el nombre de la banda en la que estamos ahora, va, ya desde noviembre del año pasado, nuestra banda se llama Siglo 380. 380 hace referencia al poder eléctrico. Y siglo 380 fue porque por casualidad, cuando estábamos definiendo el nombre de la banda, eh, encontramos que el teatro
fue inventado en el siglo 380. Entonces como que, y a mí me gusta mucho lo de actuar las canciones, de interpretarlas sobre el escenario, entonces como que se conectó la actuación con la potencia. Por eso que la banda hoy se llama Siglo 380. Y bueno, estamos terminando de grabar un EP que va a tener 5 canciones. Si bien nuestro repertorio tiene 16 temas o más, queríamos grabar esas 5 porque la idea es llegar al oído de la gente, no cansarla, pero sí dejarla con ganas de más. Y a Buen nivel concepto. Sí, sí, está bueno porque no tenés que cansar a la gente. Sí. La gente tiene que tener ganas de buscar más de vos. Si querés buscar más de nosotros, porque te gustó ese EP de 5 canciones, nos podés venir a ver en vivo. Estamos presentándonos en agosto en el Buenos Aires Hard Rock Festival, que se va a hacer en un lugar llamado Asbury Rock, en Capital Federal. Después, el 4 de septiembre, vamos a estar haciendo nuestro propio Roxy, Uy, qué como banda, bueno. claro, como banda principal. En ese momento vamos a presentar el EP, ese disco. Eh, Apostamos fuerte a esa fecha porque si todo sale bien, nos va a abrir la puerta después para presentarnos en un par de festivales grandes que se vienen en Argentina con bandas internacionales. Pero bueno, tenemos que salir triunfadores de esa fecha. Y después el 6 de noviembre vamos a estar tocando también en Capital Federal con Huff, que es uno de los grandes guitarristas y cantantes de la historia del rock nacional de acá de Argentina. Qué bueno, Eh, eso les va a traer un público bastante grande. Sí, sí, porque Huff últimamente está haciendo un homenaje a Riff, que fue la banda donde él participó durante muchísimos años, en las épocas doradas del rock nacional de acá de Argentina. Bueno, está haciendo un homenaje y gracias a Dios le está yendo muy bien. Todos los lugares donde está presentándose él los está llenando. Y por suerte tuvimos la posibilidad de, dentro de lo que es esa fecha que es de él, que es de Huff, vamos a subirnos al escenario justo antes que él. O sea, vamos a recibir a la gente con un lugar prácticamente lleno. Porque si bien todos sabemos, los que estamos en el mundo de la música, las bandas que son de soporte, las bandas que están antes de la banda principal, la que toca primero no va a tocar ante un lugar lleno, va a tocar ante un Sí, lugar a medio llenar. Bueno, todos sabemos, esas son sí, las... esa es la que le toca la menor cantidad de público. Claro, Sí. mientras más cerca vos estás de la banda principal, más público vas a tener enfrente. Y es una buena posibilidad para nosotros porque todos los que van a estar ahí son gente que le gusta el hard rock, le gusta el rock. Y nosotros lo que necesitamos hoy por hoy es meternos en esa movida, que acá en Argentina particularmente es chica, porque es como que el pop ha florecido de nuevo, llamarlo como quieras, eh, y los grandes conciertos hoy no los dan las bandas de rock, sino más bien las dan los que están en la movida del pop. Y a nivel rock, las bandas grandes de Argentina que realmente llenan estadios son las mismas bandas de hace 20 años de atrás para hoy. No han salido bandas nuevas que puedan levantar la bandera del rock y decir, bueno, vamos a llenar estadios. Bandas Eh, que marquen una diferencia, ¿no? Como, claro, nosotros tratamos o intentamos levantar esa bandera de decir, bueno, el rock tiene que florecer de vuelta, pero con bandas nuevas, que llenen estadios. Acá no hay. Acá son las bandas que llenan estadios, son las bandas que hacen 20 años que vienen tocando. Es muy wow, difícil increíble. que la discográfica de acá apuesten fuerte a una banda de rock nueva. No, van directamente a las bandas que ya saben que van a llenar estadios, no tienen que mover ni un dedo para que eso suceda. David, la gente que se quiere conectar con vos o escuchar más de tu música, ¿a través de qué lo pueden hacer? ¿Cómo se pueden conectar con vos? ¿Facebook? ¿Tienen una página especial? Sí, la web de la banda está en construcción, porque justamente ahora estábamos tratando de cerrar la parte del arte. Queremos que el arte del disco, del EP, vaya de la mano con el arte que va a después tener la web de la banda e incluso la parte escénica sobre el escenario, ¿no? Entonces, hoy por hoy solamente pueden comunicarse a través de Facebook, que es Siglo 380, o de mi Facebook personal, que es David Moya.
para estar enterados de todas las fechas de las presentaciones, y en donde vamos a ir subiendo a medida que más o menos ya tengamos terminadas las canciones, una o dos temas para que vayan escuchando. Después sí, lo vamos a tener en formato CD, que se va a poder comprar directamente en cada uno de los shows que nosotros demos en vivo. David, tratando de cerrar un poco la entrevista, la última pregunta sería, si tuvieras que darte un consejo a vos mismo hoy en día, pero teniendo 20 años, ¿cuál sería y por qué? ¿Cuál sería? Mira, creo yo que quizá a los 20 años de edad yo me enfoqué en el trabajo. Realmente necesitábamos trabajar, ¿no? Y el trabajo me absorbía demasiado tiempo. Vos te acordás que yo Sí. a los 20 años de edad fue cuando yo te conocí a vos, y trabajábamos desde las 8:30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Sí, muchísimas horas. Sin parar. Bueno, quizás me hubiese gustado dedicarme más tiempo a la música y o sea, buscar un trabajo que no tenga tanta carga horaria como para dedicarme un poco más a la música. Yo creo que hoy, si bien estoy conforme, ¿no?, con lo que soy como músico, me hubiese gustado llegar a este mismo nivel al que estoy hoy, pero si yo le dedicaba más tiempo hubiese llegado antes. Entonces, dedicar más tiempo a la música y no tanto al trabajo. Por lo menos ese hubiese sido el consejo que me hubiese dado a los 20 años. Qué bueno, sí. Muchísimas gracias, David. Te quiero agradecer inmensamente por participar en la entrevista, ser parte de este programa. Sí. Te agradezco muchísimo, te deseo lo mejor en tu carrera como músico. Nos mantenemos en contacto. Sí. Igual yo quería aprovechar para agradecerte, Fer, para desearte la mejor de las suertes con FM Show. Y bueno, más que nada a todos los que nos están escuchando, un mensaje de parte de uno que está luchando por el rock desde Sudamérica, el fin del mundo. Necesitamos que el rock vuelva a vivir. Todos los que estén metidos en el ramo del rock, por favor, no abandonen. He escuchado a muchos que dijeron que el rock ha muerto, y yo les puedo asegurar que no. El rock no ha muerto, señores. Mientras nosotros estemos vivos, el rock no ha muerto. Gracias, Fer, gracias, FM Show. Wow, increíbles esas palabras, qué manera de terminar el programa, ¿eh? El rock no ha muerto, el rock sigue vivo, y el rock sigue vivo en siglo 380. Claro que sí. Gracias, David. Gracias, Fer. Gracias y un abrazo a todos los oyentes. Así es, el rock no ha muerto y sigue vivo en siglo 380 y FM Show. Al comienzo del programa escucharon la canción Tu pasado, tu presente del primer EP del siglo 380. Durante la entrevista escucharon el tema Nervioso, compuesto por David Moya y grabado por Gran Perry en el año 2000. Gran Perry estaba integrado por David Moya en voz y guitarra, Martín Valenzuela en bajo, Sebastián Massa en guitarra y Fernando Yusen en batería. El tema que están escuchando ahora es Falsa Revolución, es el primer corte del EP de siglo 380. Para más información visiten la página de FM Show en Facebook, donde encontrarán fotos, comentarios y adelantos de las próximas entrevistas. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio de FM Show.